Muy buenas noches. Como siempre, un placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada. Óscar Ferraro, buenas noches. Marcos, ¿cómo estás? Excelente. Bien, bien. Me alegro. Estás de vuelta, así Sí, que... ya recuperado. Excelente, maravilla. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Un gran abrazo, querido Marcos. Hola, Óscar. También el abrazo fraternal y muy especial a toda la gente que nos sigue para ver La Noche Menos Pensada. Esta noche vamos a tocar un capítulo de la historia que incluye a Paraguay y Argentina, que tiene momentos emotivos, momentos de tensión, momentos que han pasado la historia y que muchos detalles no se conocen. Pero antes les quiero contar una cuestión. Muchos acontecimientos o muchos éxitos de repente tienen personas que pasaron desapercibidas lastimosamente. Hablábamos con Rubén hace poco sobre Luis Alberto del Paraná y el encuentro con un mozo paraguayo allá en Asia, sorprendido él, ¿verdad? Y también, ya que mencionamos a Paraná, cuando él consigue, junto con los paraguayos, tener ese viaje a Europa, el primer viaje a Europa que hizo, a través de las gestiones de entonces Epifanio Méndez Fleitas, que tenía mucho peso político en aquel entonces, se va a la agencia de viajes para comprar los pasajes y la atiende un señor llamado Oscar Beers, dueño de una agencia de viajes, a un incipiente de aquel entonces que luego fue una de las grandes... Fallecido ya. Sí, hoy fallecido, que hasta hoy sigue siendo una de las grandes agencias de turismo de Paraguay. Bueno, se va y le comenta que se van a Europa y en un momento dado Paraná le dice a Oscar Beers, usted no nos puede acompañar, le dice. No, yo acabo de casarme y estoy en esta agencia. Sí, pues por favor, nosotros no manejamos el inglés. Termina convenciéndole. Recién casado Oscar Beers se va con Paraná. Y fue el que hizo todos los contactos por el tema del idioma, manejaba el inglés perfectamente. Entonces, fue el gestor de los primeros contratos de Paraná, las primeras actuaciones, todo eso. Eso, por supuesto, casi ni se conoce. Yo no conocía la anécdota esa de Eso Oscar Beers. relata Agustín Barbosa en su libro de memorias. Ah, qué bueno. Oscar Beers fue, una persona clave en ese momento. Entonces, te imaginas si no hubiera tenido un Oscar Beers. Claro, Paraná era un entrador. Paraná sabía manejarse, pero al principio necesitaba una ayuda. Y ahí fue, la ayuda importantísima de Oscar Beers para que, él enseguida entre en el ambiente y ya sabemos todo lo que vino después. Claro. Cuento esto porque lo que vamos a contar esta noche tiene como protagonista a una persona que llegó a un sitio encumbrado dentro de la jerarquía de este país, pero sin embargo pocos saben del hecho concreto del que vamos a hablar y que Rubén ahora les va a dar una pista. Sí, esto comenzó un 20 de septiembre de 1955, allí hace ya 68 años. Eran las 6 de la mañana de un día martes. Caía un temporal muy fuerte sobre Buenos Aires. Cielo encapotado, lluvia intensa, vientos muy fuertes. Cuando 3 cadetes estaban durmiendo en el sótano del sector de servicio de la Embajada Paraguaya en Buenos Aires, uno de ellos se despierta al escuchar fuertes sonidos en la puerta de llamadas de atención. Se despierta el cadete creyendo que era el personal de servicio que se estaba mojando ahí afuera. Entonces va y abre la puerta y antes de que pudiera decir sí a buenos días, ¿puedo entrar?, un hombre de unos 1,91 m en Corval Service baja a pasar una puerta que no tenía más de 1,50 m, 1,60 m, acompañado de 2 otras personas, y él pronuncia el de tabú como una expresión así de no creer. Era una persona que él conocía porque su rostro, su imagen era muy conocida en fotografías porque corría por toda la Argentina. Se trataba de Juan Domingo Perón, que venía a pedir asilo. Y aquí comienza la historia que seguramente nuestros invitados habrán de narrar, esa parte anecdótica que muchas veces ni los libros ni la historia registra. Así es. Sí, realmente es sorprendente, ¿verdad? El oficial ahí, ¿verdad? Sorprendido. Mapio Cuba, como diciéndole, ¿verdad? Así es. Bueno, muy rápido fue el tiempo en que estuvieron en la sede diplomática hasta llegar a la Cañonera Paraguay. ¿Y quién estaba al mando de la Cañonera Paraguay? El teniente de navío César Cortés,
que luego llegó al grado de vicealmirante de la Armada Paraguaya. Tenía escasos 31 años, Marcos. Así es. El paraguayo, comandante de la cañonera Paraguay. Hoy vamos a conocer muchos detalles de lo que fue la presencia de Juan Domingo Perón en la cañonera Paraguay, el peligro que corría. ¿Por qué? Porque le tenemos acá en nuestra mesa de trabajo a sus dos de sus hijos. Acá de izquierda a derecha, Mario Cortese y Eduardo Cortese. Ellos han accedido a nuestra invitación de conocer un poco de ese detalle. Y Eduardo, ¿cómo fue, qué sentís vos, antes de entrar en los detalles de lo que fue Perón dentro de la cañonera? ¿Cuál es el sentimiento que tenés con respecto al protagonismo que tuvo tu padre, que es muy poco conocido y que esta noche queremos desentrañar? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación a través de mi amigo y compañero de colegio, Rubén. Bueno, nosotros siempre tuvimos esta historia como una anécdota, porque mi padre decía siempre que él cumplía con su deber, ¿verdad? Como una misión en servicio. Entonces él nos contaba en forma de anécdota, nunca se puso a historiar ni nada, ¿sí? Nos contaban pasos y eso es lo que vamos ahora a transmitir, ¿verdad? Todas las anécdotas, la historia ya conocen, pero lógicamente vamos a ir comentando también cómo sucedió, ¿verdad? Y quiénes fueron los protagonistas, porque hubieron otros también, ¿verdad? Como el rescate en el avión Catalina, el embajador Juan R. Chávez, que fue el que le transportó desde la embajada primero a su casa, a la casa a la residencia, a pedido del general Perón, porque él se sentía, no se sentía seguro. Era la ubicación de la embajada era céntrica y los brotes de los, digamos, los sublevados, la fuerza de la rebelión, los rebelados, estaban justamente por esa zona. Entonces él le pidió que veamos un lugar más seguro. Entonces el embajador Chávez, Juan R. Chávez, que fue realmente el inicio de la historia, le llevó hasta su casa. Ahí estuvieron un rato y tampoco le pareció seguro, porque él tenía el convencimiento, y lógicamente la información seguramente, el general Perón, digo, de que un grupo comando lo iba a tomar y lo iba a detener y quién sabe qué, ¿verdad? Porque la idea no era precisamente llevarlo nomás, sino Perón era un símbolo, por lo tanto debía desaparecer. Mario Cortese, tu padre llegó al grado máximo dentro de la Armada Paraguaya y no se jactaba, no alardeaba de este hecho. No, realmente no. Buenas noches. Sí. Y realmente no, como dice mi hermano, él siempre tomó como un acto de una misión, ¿verdad? Una misión más de un militar, un servicio, ¿verdad? Y bueno, para el militar yo creo que también eso es una cosa un poco normal, ¿verdad? Tenemos que entender también de que en esa época Paraguay estaba en revoluciones y tiras y aflojes políticos y militares. Entonces yo creo que ya tenía cierta trayectoria en este tipo de situaciones. Sí, realmente él decía, esto es historia y yo cumplí con mi misión, las órdenes que se me impartieron fueron, cumplí de la mejor forma y gracias a Dios estamos vivos. Y eso fue Mario, lo que él decía. ¿Qué pasó después de que contaba Eduardo de que el general Perón también tenía miedo cuando Juan Ramón Chávez, que era embajador paraguayo en Buenos Aires, le sugiere la residencia como lugar para protegerlo? Y Perón le dice,
es lugar muy bajo esta zona y sí. es peligroso. Sí. Entonces ahí Juan Ramón Chávez le sugiere llevarlo a la Cañonera Paraguay, que estaba en el puerto, Claro. en el sector CD, esperando Claro. reparación. Sí. Y ahí el general Perón asiente a eso. Sí. Va a la Cañonera. ¿Qué pasó desde el momento que llega a la Cañonera, Mario? Y bueno, como el buque estaba en situación de espera para entrar en dique seco para mantenimiento y reparaciones, lógicamente la tripulación estaba relajada, o sea, era una mañana lluviosa, fría, todo el mundo estaba como si en situación de Jugando ajedrez. Semi-relax, a la carta, ¿verdad? A la espera de entrar en dique, ¿verdad? y Pero con la, perdón, Sí. con la nave ya sin la artillería. Porque Desartillada estaba. Desartillada totalmente. Solamente tenían los armamentos de la así tripulación. personales, ¿verdad? Sí, de la Ametralladora, tripulación. granada. Pero el barco en sí estaba ya Sí, los cañones. sin los cañones para entrar en dique, ¿verdad? Ese es un detalle importante porque era un buque sin motor, sin artillería Sin pesada. artillería vamos a decir, pesada. ¿verdad? Pero volviendo un poco atrás realmente, Sí. antes de subir al buque, ¿qué pasa desde la residencia? ¿Cómo va Perón Sí. al buque? ¿En qué forma va? Y eso es una historia interesantísima, dicen que, ¿verdad? O sea, según lo que leímos, ¿verdad? Él toma el auto del embajador, ¿verdad? Y lo esconden al general Perón en la parte de abajo, de la parte trasera, ahí en el plan, vamos a decir, ¿verdad? Y bueno, ahí se van, ¿verdad? Como era un auto diplomático, bueno, nadie sospechaba en ese momento, Perón tenía paradero desconocido. Así es, Esa fue la suerte que él tuvo, ¿verdad? De que las fuerzas rebeldes o sublevadas, ¿verdad? No detectaron enseguida sus movimientos. Y bueno, y hay una anécdota, ¿verdad? Que dice que fue una cosa de película, ¿verdad? Porque dice que el auto llega en un momento a entrarle agua en el, Mucha lluvia en el ese distribuidor día, y se mucha queda. lluvia. Se quedó el Se vehículo. queda el vehículo. En el raudal. Sí, es la parte, ¿verdad? Se mojó y muere esos vehículos que se mojaba el distribuidor y moría. Con ¿verdad? Perón adentro. Con Perón Con Perón adentro, y el adentro, embajador y todo. Y bueno, eran prácticamente hombres muertos ya, ¿verdad? Según lo que relatan, ¿verdad? Y después, felizmente, un ómnibus se hace, vamos a decir, le dan ayuda y le remolcan y hacen arrancar el vehículo y vuelve otra vez y bueno, y así llegaron al buque en forma secreta, ¿verdad? Nadie Nadie pillaba, sabía, y nadie menos pillaba. la tripulación. Sí, y menos la tripulación. Esa fue Esa fue una jugada del embajador Chávez. Chávez, ¿verdad? No avisó, Sí, no, avisó a nadie, ¿verdad? Lógicamente. Claro, ¿verdad? lo que Recibió menos se instrucciones pensaba la también. tripulación es que le vengan el... Lo que hay que citar un poco es el ambiente en que vivía Sí. en ese momento Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Con totalmente un ambiente hostil, total, de máxima crispación, ¿verdad? Así Entre unas fuerzas armadas rebeldes que estaban Así. destituyendo a un líder político y del pueblo, ¿verdad? Y muy Y así entonces, verdaderamente eso era, parece muy fácil decir, bueno, estaban Así ahí, mismo. no, traían toda la carga de fuerza de lo que podía pasarles, ¿no? Sí. Era un ambiente imagínense- realmente hostil Y, claro, entre ellos, ¿verdad? Y la cañonera estaba en un ambiente relativamente Calmo, ¿verdad? calmo, ¿verdad? Sin novedades, ¿verdad? Pero y ellos sabían que estaban comenzando así, pero jamás se imaginaron que el motivo de la rebelión iba a caerle así totalmente de sorpresa, ¿verdad? ¿Y cómo fue el momento en que el general Perón se mete dentro del buque paraguayo? Bueno, llegan con el Con Juan Ramón embajador, Chávez. Con el Juan Ramón embajador. Chávez, con su ayudante, Salcieta, creo que. capitán de apellido Cialceta, Chalceta, ajá. un policía que era su
seguridad, guardaespaldas, de apellido Zambrino, creo que también. Así mismo. Y entra con el embajador y le llama al comandante, ¿verdad? El papá que estaba en el ¿cómo se llama? En el casino. El casino, en el comedor. En el comedor. Cuando llega, ya le reconoce el otro oficial y lógicamente el papá, y se pone firme, y ahí el embajador Chávez le dice, el general Perón ahora está en territorio paraguayo y le encargo su protección. Le dice al papá. teniente Cortés. A tu Teniente papá. Cortés. Claro, el asilo ya había sido concedido. El asilo, claro. Claro, de parte de Paraguay. de parte de Paraguay. Claro, Paraguay la sí. parte diplomática ya manejaba Chávez. Lo que no manejaban eran lo de la cañonera, que no estaban al tanto, no ¿verdad? estaban al tanto. Y la decisión de llevarle fue porque no había ya otro lugar. Claro. La última chance que Posibilidad. tenían era la cañonera. ¿Y qué le dice el teniente Cortés ahí? Y le saluda, de rigor, y dice que es huésped oficial del Paraguay y que está en territorio paraguayo y que van a velar por su seguridad. Y le pide su arma, Sí. ¿verdad? ¿Estaba armado Perón? Estaba Sí, armado, ¿verdad? estaba armado. Sí. Le pregunta si tenía arma y le dijo que sí, entonces sí, por favor, yo creo que más por un tema de seguridad. ¿verdad? Protocolo propio de los militares. Sí, así mismo. Y Bueno, le entregó su arma sin problemas. le entregó su arma y ahí le llevó a su camarote, que el camarote del comandante generalmente es un poco más espacioso, ¿verdad? Y más, Tiene con algunas más comodidades que los demás. Así. Y lógicamente él, por una cuestión también protocolar, le ofreció su camarote y al cual agradeció. Y ahí se encerró directamente hasta el día siguiente, en donde comienza la otra parte de la historia, ¿verdad? Que es cuando se enteran que está en la cañonera. ¿Cómo se llegaron a enterar que estaba en la cañonera Paraguay asilado el general Perón? ¿Cómo se filtró la información? Bueno, no sabría decir. Yo creo que después ya fue imposible ¿Cómo ha estado público? por los movimientos. Hay que saber de que eso también es una zona naval, ¿verdad? Militar, donde estaban las dársenas, ¿verdad? Y yo creo que ahí habrán visto algún movimiento raro de autos y qué sé yo. Y yo creo que ahí empezaron a sospechar ya, ¿verdad? Pero aparte- informado ya. Pero aparte de lo que pasa es que una vez que se concede el asilo Sí. de parte de la como es todo público, de la embajada claro. paraguaya con la autorización del gobierno paraguayo, entonces se hace el pedido de salvoconducto Tiene para que, digamos, venga a Paraguay. Así es. Pero informado. los siguientes detalles, ¿qué les parece si seguimos en el siguiente bloque? Pues está apasionante esto. Está apasionante realmente. Pero enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Esta noche tenemos la presencia de Mario y Eduardo Cortese, hijos del ex vicealmirante de la Armada Paraguaya, César Cortese, quien estaba al frente, quien estaba a cargo de la cañonera Paraguay, cuando en 1955 Juan Domingo Perón solicita asilo al Paraguay, en la Embajada Paraguaya, luego es trasladado a la residencia del embajador, en aquel entonces Juan Ramón Chávez, y ante la inseguridad se lo traslada a la cañonera Paraguay. Nos relataba antes del corte Eduardo Cortese que ni bien llega Perón a la cañonera, ya lo reconocen, por supuesto se ponen a su servicio, le ofrecen su camarote. ¿Y cuántos días pasó Juan Domingo Perón en la cañonera, Mario? Sí, bueno, él se embarcó en la cañonera el 20 de septiembre
más o menos a las 11 de la mañana aproximadamente, ¿verdad? Un día lluvioso, un martes muy lluvioso, frío, Con mucha lluvia. y bueno, todo el proceso termina con su rescate con el hidroavión el 2 de octubre. El 2 de octubre de 1955. O sea, tuvo 13 días. 13 días. 13 días dentro de la cañonera compartiendo con los marinos paraguayos. Compartiendo con los marinos paraguayos. Así Y mismo. con mucha tensión seguramente ahí, ¿verdad? No, ¿Ah? la tensión era tremenda por Sí. las presiones que tenía, ¿verdad? Tanto con informes, con pedidos, Amenaza también. amenazas, vuelos rasantes. Zafarrancho de combate también de los buques. De los buques. Había dos buques, el King y el Murature, Sí. que se le pusieron como para... Acosarle, vamos a decir. Es decir, Sí, ellos tenían la intención seguridad. de destruir la cañonera si venía una Sí, orden, ¿verdad? sí, sí, Esa totalmente. era la intención de matarlo a Perón, hacer Acomodar. desaparecer. Pero más que intención, hubo amenaza Sí, sí, efectiva. amenaza efectiva de el almirante Isaac Rojas, que se comunicó con papá y le dijo que le entreguen a Perón y que le da las garantías necesarias, ¿verdad? Y ahí ¿Qué le contestó? le contestó que él no recibía órdenes Solamente de nadie, solamente su embajador, ¿verdad? Que él Es lo que corresponde. Sí. que es lo ¿Y que cuál era la corresponde. amenaza, Eduardo? ¿Cuál era la Hundirlo. amenaza? Partirlo en dos. Hundirlo. Dos, A partir partirlo en dos. directamente. Hundirlo y darle dos buques más como regalo. resarcimiento, como regalo, ¿verdad? O sea, no Eso le tenían- dijo Sí, Isaac Rojas. sí, Cuando no, hablamos no de- no le dijo directamente eso a él, ¿verdad? Pero sí le dio como una orden y le dijo que no, que él solamente recibe órdenes de su embajador, que era el nexo entre el gobierno Claro. y él en ese momento, Sí. ¿verdad? Y luego las presiones de la infantería de marina, ¿verdad? Que se colocaron al Que costado. rodeó el- Claro, cuando el estaba buque en la dársena. estaba en la dársena y hacían orden cerrado, apuntaban, ¿verdad? Como para Amedrentar. amedrentar y hacer un asalto. Claro. Habitualmente pues conocemos que cuando hay un asilo en una sede diplomática, el asilado permanece en la embajada o a lo sumo en la residencia del embajador. Sí. Es lo que se acostumbra. No es habitual, digamos, que un asilado político vaya a una cañonera, a un buque. Entonces, es sorprendente por todos los costados de esta historia. En ese entonces estaba como marinerito en la cañonera Paraguay un tal José Olite, Sí, conocido correcto, humorista, Correcto. que le divertía también de paso a Perón. Sí. Le divertía y era la instrucción. Porque si bien aparentaba estar tranquilo, realmente se lo notaba también poco preocupado en el sentido de que Sí. él Reprimido. sabía la suerte que iba a correr si Fracasaban. fracasaba ese El operativo. ese asilo, el operativo. Claro. Entonces nacieron otras alternativas, por ejemplo, traerle por rescatarlo, entonces, vía aérea, ¿verdad? Mandar un avión, pero él no quería hacer el trayecto Hasta aeropuerto. él pidió. aeropuerto. O sea, que Sí. eso ya no era potestad de mi papá. Claro. Pero tuvo un DC-3 en Aeroparque. Sí, estuvo, Había un un DC-3. avión paraguayo. estuvo, Había- pero él sabía, conocía muy bien que lo iban o a emboscar Claro. o a Algún tomarlo accidente por el camino. por el Podía haber camino, algo, podía haber algo. exactamente, sí. Ah, entonces de ahí él es que- pidió Ah, quedarse ahí hasta las últimas consecuencias. Imagínense el grado de... sí. Entonces por eso que de hubo esa importancia. decisión de que vaya un Catalina, un avión. Un Al hidroavión. final, al final. Claro. ¿eh? Esa Al fue final. la decisión final ya cuando tenía el salvoconducto, ¿verdad? Que era lo que tenía que tener para... Hubo otra para propuesta poder- también de embarcarle en el Humaitá, que
esa es una a las historia pocas también. horas de enterarse, el general Stroessner ordena que el Humaitá salga en rescate, apoyo, ¿verdad? Y una de las posibilidades era embarcarle en el Humaitá, que estaba en condiciones de navegar río arriba, agua arriba, pero el gobierno argentino no aceptó esa propuesta porque el camino uno pasa por ciudades importantes de Rosario. Argentina y él podía hacer algún tipo de maniobra. Y ese como para- buque estaba artillado, Mario. el Sí, Humaitá sí, ya la vino mitad, artillado. sí, y no le dejaron entrar Pero a no le agua dejaron entrar jurisdiccional. aguas jurisdiccionales, le hacían Traía- mantener. traía provista, Claro. lógicamente armamentos, y la idea era una propuesta. Una de las posibilidades. Embarcarlo en el Humaitá y que el Humaitá le traiga hasta. Porque el Paraguay tenía problemas de provisión de alimentos también. También porque le cortaron todo, le cortaron la Energía. electricidad, le cortaron los víveres, le cortaron todo, ¿verdad? Claro, si llegaba a Humaitá hasta Buenos Aires, a medida que subía, río arriba, ¿verdad? Sí. Iba a pasar Pasa por por Rosario, Rosario, Santa Fe, Paraná, y ahí correcto. seguramente Y iba a ahí haber lo manifestaciones veía- populares a favor de Perón. Eran fuertes. Así Entonces, mismo. ya midieron todo eso. Que Sí. ese era el temor, ¿verdad? Que él rearme su fila. Y de el y contragolpe luego otra. ahora. Y tenía muchas posibilidades seguramente, ¿verdad? Incluso por eso, estando acá, no le permitieron. Lo mandaron a Villarrica un mes y de Villarrica, por la presión del gobierno. Del gobierno argentino, del gobierno sí. argentino, lo llevaron a Venezuela ya. Venezuela Y y Panamá. luego Panamá. Mario, volviendo un poco atrás, creo que el segundo día de la estancia de Perón en el buque, en la Cañonera Paraguay, Sí. él pide al comandante, al teniente Cortese, a ver si algún marinero conocía bien Buenos Aires para traer un paquete con el código Renner. ¿Puedes comentar Sí. eso? Bueno, sí, esa es una anécdota que ocurrió, ¿verdad? En donde pide que pueda él mandar a algunos oficiales o que conocían bien la ciudad, ¿verdad? Y él le dio una dirección de un lugar, ¿verdad? Y un teléfono. Y un teléfono en donde mediante una clave él tenía que llamar a ese número y contactarse y con una palabra clave identificarse como el enviado de Perón, ¿verdad? Bueno, y ahí creo que fue comisionado el capitán Escurra y el otro Sí, no y otro. recuerdo. Escura también. Escura y Escurra, exactamente, los dos capitanes que conocían bien la ciudad, ¿verdad? Y efectivamente llegaron a un teléfono público, llamaron al número y dijeron la palabra clave del que les había dicho el general Perón, y ahí el emisario le reconoce y le dice, bueno, a tal dirección le espero en tal lugar, y bueno, y ahí reciben un paquete, todo envuelto, así un paquete grande, envuelto en papel diario, ¿verdad? Y bueno, la misión era que ese paquete le sea entregado al general Perón, ¿verdad? Y O sea, bueno, ¿qué contenía? Eso es lo que queremos saber. sí, y esa es la gran incógnita, creo que no se no. animaron a abrir, ¿verdad? Pero No. dicen que pensaron en un momento, ¿qué es esto? Y Y debe ser. Si tenía peso, ya podemos sospechar lo que era. sí, dinero. exacto. No, y yo no. creo que No habrá podemos sido ahí, aventurarnos porque había muchas cosas que lógicamente mi papá no le preguntaba, ¿verdad? Así como, por ejemplo, que la renuncia firmó en el camarote, ¿verdad? Eso tiene... él esa es una sospecha que tuvo él, que él tenía. supone porque dependía de esa firma para que salga el salvoconducto, sí. O sea, la renuncia a la presidencia de la Argentina. La renuncia. La renuncia de la presidencia de la Argentina. ¿Y quién llevó la renuncia Entró después? Un emisario, un militar. que Argentino. Argentino. Entraban en el Sí, camarote y ahí- llegaban oficiales de repente trayendo información, o sea, trayendo propuestas, así, subían al buque desarmado y ahí le decían lo que tenían que decir y luego regresaban a tierra, ¿verdad? En un momento dado, Eduardo, recibió también órdenes el comandante del buque, el teniente Cortese,
que le dijeron suelte amarras por supuestamente el peligro que podría significar el hecho de que fuerzas terrestres podrían subir al buque. Sí. Entonces, y él se opone. ¿Qué pasó allí? Y bueno, él no creía conveniente ni seguro soltar amarras, ¿verdad? Un buque sin propulsión y solamente tendría que ser con un remolcador. Y consultado al embajador, dijo, yo no puedo conseguir un remolcador, entonces vamos a solicitar, pero hasta eso. Si no consigo, no sé qué puede pasar, porque le pidieron soltar amarra como para ir a aguas internacionales y por temor, supuestamente, al embarque comando que creo que tenían previsto. Y en ese momento el teniente Cortese ordena formación de grupos de combate con fusiles y granadas de mano. Esa noche. Así mismo. Así fue. Porque le informaron que iban a haber un asalto comando para rescatarlo a Perón. Con las pocas armas que se tenían. Y puso, eso sí me contó él, ¿verdad? Pusieron la proa, la parte de frente, y la popa hacia atrás, como para hacer más difícil el embarque. Es un detalle técnico, pero interesante, ¿verdad? Para que se vea también el profesionalismo de los relatos de sus padres. ¿Cómo pasaba tantas horas? Pasó 13 días dentro de la cañonera, pero sí. ¿Cómo mataba las horas, aparte de la tensión, lógicamente? ¿Cómo pasaba la hora Perón? Y bueno, vos mismo nombraste José Olite, que sí, y yo incluso lo conocí, ¿verdad? Sí. Ya le hacía reír, le contaba chistes. José Olite tenía una capacidad tremenda artística, humorística. Imitaba, contaba muy joven, chistes. me imagino, cuando... Sí, 18 años, póngale 18. 17, 18 años, ¿verdad? Y le hacía reír a Perón. Y también le gustaba la música paraguaya, ¿verdad? Él como tenía una radio en el camarote y ponía emisoras del Paraguay para escuchar música paraguaya, ¿verdad? Y había unos hermanos González, creo que eran músicos, compositores, tripulantes. Ellos se encargaban de la parte de música y compartían como normalmente lo hacían en el barco, ¿verdad? Pero lógicamente con la tensión de que en cualquier momento ocurría lo que no se quería, ¿verdad? ¿Había un menú especial para el general Perón ahí en el buque? ¿O comía lo que comía No, creo que comía lo que comía la tripulación, porque tenían Dicen que él problemas comía de los poco. víveres, ¿verdad? Pero comía muy poco porque tenía problemas, parece que... Tal así que una anécdota que siempre nos contaba es que en el postre, vamos a decir, en la hora del postre, como comían todos juntos, ¿verdad? Entonces los oficiales, papá les había dado una orden que al llegar la hora del postre ellos tenían que levantarse, despedirse, entonces papá sacaba un pedazo de dulce guayaba, eso de roso, y cortaba, y solamente Perón y papá comían el dulce guayaba, porque escaseaban ya las provistas. Ahí la provista. Cortaron todo. Sí. La situación era entonces difícil. Total. Por un lado, estaban en una situación política, militar, ¿verdad? Difícil. Exiliados en una nave, en un buque, que tenía problemas también, porque fue para arreglar algunas cosas, el motor y demás cosas. Y encima, con un batallón apuntando y haciendo... Sí. Entonces, y además le habían cortado la electricidad. Sí. Y todo el momento había amenazas. Entonces, eso era, la presión de la amenaza era constante. Estar 13 días así. De todas las formas, por radio, por sí. mensaje, por
No, visitas. Visitas, sí. Venían oficiales y Traían sus No, me sus imagino que habrá propuestas y sido sus amenazas. propuestas. no habrá sido nada agradable en ningún momento del día, ¿verdad? No. Cuéntanos, Oscar, de que las chapas del buque de la Cañonera Paraguay estaban remendadas con cemento Portland. Sí. Incluso tenía una inclinación de hasta 45 grados, estando en la parte del movimiento del río y parte del mar ya, con la velocidad del viento en su momento. Sí. O sea, todo eso y con la caldera viejísima, antiquísima, La que apenas caldera funcionaba. estaba prácticamente Ahora está todo justamente remozado, justo. ahora ya Ahora son sí. diésel. Ahora son diésel. hermoso. Bueno, Yo esa digo era nomás, caldera. y eso iban a lanzar al Río de la Plata en un momento dado, ¿te imaginas? Y sí, Se iba a hundir. Y lanzaron. Y tuvieron que quedar Y, en el y río. lo de la hicieron, Plata. lo Sí. hicieron. Como la presión era ya, creo que se llegó a un acuerdo ya de esperar el salvoconducto. La gestión. Porque si lo hundían realmente iban a tener un problema no con Paraguay solamente, sino a nivel ya Internacional. Brasil sobre todo. Brasil sobre todo. Claro, Claro. era una cosa delicada y por eso no lo hicieron, ¿no? Por eso, si no. Pero si- ganas tuvieron. Ganas tuvieron. Y bueno, Sí mismo. y llegó un momento, ¿cuántos días estuvo en el muelle mismo? Eso no recuerdo, pero Bueno, ahora sí luego no- se alejó, Sí. Se Y alejó ahí a aguas internacionales, pero eran- No, aguas jurisdiccionales. Él no podía, justamente no podía salir. Eso por el embajador le dice, ¿y por qué usted no sale? Porque tenía las máquinas funcionaban, no 100%, pero funcionaban. ¿Por qué no sale a aguas internacionales? Y ahí ya empieza. Y le dice el papá al embajador, por ley internacional, yo no puedo salir a aguas internacionales porque ahí ellos me van a seguir y nos van a liquidar. Porque es como huir de una barrera, por ejemplo, policial. Y entonces... No se barajó la posibilidad de pasar a Montevideo, por ejemplo. No, No. ellos No. también estaban apoyando. Montevideo estaba totalmente en contra también del general Belgrano. ¿Qué pasó cuando llega el salvoconducto y viene el avión Catalina de fabricación americana? Sí. Y bueno, y una vez que se firma el salvoconducto, se procede al operativo rescate aéreo acuática, vamos a decir. O sea, solamente Paraguay tenía hidroaviones. Y tal así que todos estaban tan en contra hasta que la naturaleza ponía sus trabas, ¿verdad? Sí, Todos esos días mar fueron picadísimos, muy picadísimos. y tuvo creo que 2 o 3 intentos de amarizar. Sí. Y en el tercero, gracias a la habilidad del piloto, que era el capitán, ¿verdad? Leo Novak, sí, capitán Leo Novak, pudieron amarizar. Amerizar, Y sí. de ahí se lo llevó en una embarcación hasta del cañonero, ¿verdad? Claro. Una Lamentablemente- torpedera y después hace un cambio en una canoa, creo que. Sí, es una... Torpedera. Son lanchas de ¿cómo que se llama? De desembarco. De desembarco, Ujú. en donde pequeñas, ¿verdad? De tal forma que pueda acercarse al hidroavión, ¿verdad? Por el hidroavión, por sus alas, y sé yo, tenía que ser y sortear, y después dice que el despegue fue también otra cosa. Antes del despegue, Sí. vamos a hacer una pausa así, dejamos un suspenso. Sí. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hoy tenemos como invitados a Mario y Eduardo Cortese, hijos del ex vicealmirante de la Armada Nacional César Cortese, quien estaba al frente de la Cañonera Paraguay en 1955 cuando Perón pide asilo en la Embajada Paraguaya y luego es trasladado a la Cañonera Paraguay. Estuvo 13 días en la nave mientras se tramitaba el salvoconducto para que venga a Paraguay, mientras también él firmaba la renuncia como presidente de la Nación Argentina, e igualmente, digamos, el día que el avión Catalina se acerca para trasladarlo a Paraguay, era un día donde, digamos, ya nos contaban recién Eduardo, estaba bien picado el agua, ¿verdad, Eduardo? Sí. Era un día tormentoso, digamos. La con sudestada muchas que le olas. llaman.
y nos contó papá que la pasaron muy mal por el movimiento del buque, ¿verdad? El rolido. El rolido, Rolido sí. es cuando de costado, ¿verdad? Ah, Y el cabeceo es de frente. La pasaron muy mal porque era un barco para el río, para agua dulce, ¿verdad? Y se movía tremendamente, ¿verdad? Y fue un milagro también el tema del El rescate aéreo. del rescate aéreo porque casi tocó El ala. una de o sea que todo se puso en contra pero al final salieron airosos de la maniobra. Creo que tuvo 2 o 3 intentos de aterrizaje y en uno de ellos se pudo lograr eso. Leonova creo que vino acompañado de otras 8 personas, 3 Sí. mecánicos, Sí, 2 sí. radiooperadores, una aeromoza y Era el el- vicecomandante también. Creo que era el teniente Souto, creo que era copiloto. el general Souto, que después fue... Sí, Fue ministro. ministro. defensa, sí. de El defensa. coronel Usher también era parte de la... Oscar Usher. Oscar Oscar Usher. Usher. Sí. Usher. Y después no recuerdo. Y una azafata. Sí, azafata Una y azafata. radiooperadores. Sí, era un avión muy grande tampoco como para traer mucha tripulación, ¿verdad? Pero tenía su... Y todo era controlado por la aeronáutica argentina, ¿verdad? Los aviones Eran de vuelos, guerra. sí, ¿Y los quién aviones quién de la guerra. acompañó a Perón en el vuelo? Además de estas personas, ¿verdad? Claro. 2 personas más tengo entendido, ¿no? Creo que su ayudante, el mayor, el Calcheta, creo que era, y... Sí. Que es su sobrino, tengo Que entendido. era Su sobrino. Sí. Su sobrino. ¿El sobrino de Perón? Y su El guardia de sobrino seguridad. Y su guardaespaldas. Sí. Su guardaespaldas. Eran creo que los dos. Sí. Y los aviones de guerra que le seguían. Les cortaron, dice que les Que cortaron. cortaron. Que fue hasta Rosario y de Rosario En- hace un cambio de aviones de guerra siempre. claro. Ahí le salen Hasta la zona de Clorinda. otras aeronaves que lo acompañan hasta la zona de Clorinda, hasta entrar en territorio paraguayo. O sea, controlaron todito que por ahí no se divide, ¿verdad? Y no se va Controlaron todo. milimétricamente. Y dice que el general Stroessner también, como una especie de apoyo aéreo, en un DC-3, sale a Asunción y empieza también a escoltarle al hidroavión, ¿verdad? Ya como para dar cierta garantía y tranquilidad seguramente a Perón, ¿verdad? Pero hablan, Mario, de que el gobierno brasileño también Intercedió. advirtió Así mismo. en forma clara y precisa al gobierno, en ese entonces, al gobierno argentino, de Así que mismo. tenía que cumplir a rajatabla el salvoconducto. Así Exactamente. Esa fue la mayor presión, digamos, que habrá tenido y la carta salvadora de Perú. Cuando Porque- aterriza acá el avión, no en el aeropuerto nuestro de Luque, sino en la parte En la militar, Fuerza tengo Aérea, entendido. sí, la Fuerza ahí Aérea. en Iguazú. Él va a la casa, creo, tengo entendido, de Gayol, Sí. Gayol, Así sí. mismo. ahí que está ahí al costado de Ande, sobre Al Padre costado de Cardoso. Padre Cardoso. Padre Cardoso, sí, sí. Y casi Ahora Juan de sí. Salazar. Sí, correcto. Existe todavía esa casa. Existe la Sí. casa, Sí. que era de un Fre- partido fre- político, creo. Frente al restaurante este. No, al costado. ¿Al costado? Sí, Ah. sobre Sí. Padre Cardoso. Sobre Padre Cardoso. Entre España y Juan del Salazar. Ah, pero sí. sobre Padre Sí. Cardoso. Sobre Padre Cardoso. Estuvo Padre unos días Cardoso. hasta que por ahí hizo unas declaraciones. Creo y que se estuvo ve una combinado semana a y mandar. después Lo llevan Lo a llevaron a Villarrica. a Villarrica. Villarrica, sí. a la Ah. casa de Rigoberto Caballero, que era un empresario de Villarrica. Ah, y de ahí conminado lo llevan a... ¿Cuánto Y- tiempo estuvo en Paraguay? Dos meses, Más de creo. un mes y pico. Un mes y, lo que estuvo acá y el mes que estuvo en Villarrica. Villarrica. Y luego ya Luego ya por presión del presiones gobierno. también ya lo llevaron a... ¿Y Ya. qué contaba el padre de ustedes lo que pasó después? Una vez que Perón ya viene a Asunción, digamos, la tensión bajó ya en la zona portuaria con la cañonera. ¿Cuál fue la relación con, digamos, los marinos argentinos después de eso? Bueno, la relación de mi padre. Exactamente. Bueno, aquí cabe destacar una cosa. Mi papá hizo los últimos 2 cursos Sí.
Fue becado. Fue becado a Río Santiago, La Escuela Naval la Argentina. Escuela Naval Argentina, y ahí él se recibió de Guardia Marina. Guardia Marina. Y tengo entendido que Perón le entregó el... Esa parte no estoy seguro, pero creo que fue en la época en que él era presidente. Fue en la época en la que él era presidente. Y él le conocía a todos. entonces él tenía camaradas acá y camaradas en la Argentina. Y a mí me cupo la oportunidad de irme al egreso de los 50 años de papá. Ajá. En Buenos Me Aires. invitó papá, a mí y a mi mamá, por supuesto, que la acompañamos. Y en la fiesta digamos, De los aniversario, ¿verdad?, de los 50 años, uno a uno vinieron a saludarme a mí, ¿verdad? Lógicamente, entre ellos ya saludaron. Claro. Y todos me dijeron: tu viejo se portó, el pelado, decían, porque ya era pelado se portó. Y uno de ellos cree que era del buque que le estaba Claro. el King o el Murature, ¿verdad? Que tenía Sí. con posibilidades Me de... dijo el apellido y todo, pero yo no recuerdo. Lo único que te puedo decir es que la relación con los marinos de esa época, de su misma graduación, por lo menos, Óptimo. fue excelente. Ujú. Y yo constaté eso con la visita. Y hasta ellos, hasta antes de morir, lógicamente, cartas, reuniones, venían los camaradas, se visitaban. Muy buena relación. muy Hay un buena libro relación. que escribió, Hugo Ruiz Olazar, el famoso periodista, Sí. que titulado Maten a Perón. Él narra en esa parte que no recuerdo quién, uno de los marinos que estuvo involucrado también, que no es el teniente Cortés en ese momento, manifiesta de que las personas que estaban comandando la parte aérea recibieron órdenes de bombardear el Catalina con Perón adentro, y 20 minutos antes de que decolara el Catalina recibieron órdenes en contra para no bombardear. ¿Saben algo de eso? Y mira, yo creo que pudo haber ocurrido Pudo haber cualquier ocurrido cosa. eso, así como también recibieron, dice que órdenes de Hundir. hundir el barco, ¿verdad? Así, órdenes directas, Sí. pero luego contraórdenes y todo el estilo. O sea que la situación estaba para cualquier Para cosa. cualquier cosa. Pero Y hundiendo un barco. todo era... Dale, cualquier cosa sí. podía ocurrir, porque realmente la intención era borrar un símbolo. O se Porque creaban. tenía miedo Claro, justamente eliminación de lo que física ocurrió, ¿verdad? De la vuelta. Y, Y volvió. ocurrió. Ya, Y lamentablemente para él, ya sin la capacidad física para... Perón vuelve de un largo exilio. Intentó una vez regresar del exilio vía Brasil y no permitieron que el avión aterrice en Buenos Aires. Tuvo que volver. Pero vuelve ya cuando la democracia argentina era, digamos, estaba Lanusse como presidente, y ya era inevitable un proceso democrático. Regresa en los primeros años de los años 70. Está un tiempo, inclusive cuando aterriza, hay una gran matanza en Ezeiza, fue un enfrentamiento entre sectores del peronismo, ¿verdad? Pero luego ya regresa definitivamente y se candidata a presidente juntamente con Estela Martínez de Perón. Y siendo presidente de la Argentina, viene en visita oficial a Paraguay. Y vuelve a subirse a la cañonera, ¿verdad? Sí. A ver, Bueno, tampoco sí. esa parte de la historia, Eduardo. Realmente fue cuando venía de Puerta de Hierro, ¿verdad? Cuando venía de España. No. Fue cuando ya, siendo presidente, siendo presidente de él viene Argentina, hasta, siendo él presidente. embarca Año en 1974. Barreminas. En el Barreminas, Barreminas, Neuquén. correcto. Y Bueno, viene vía fluvial. Yo estuve en el puerto cuando Perón bajó, ¿verdad? Creo que embarcó en el Cañonero Paraguay, ¿verdad? Sí. Como una Un manera saludo. simbólica. un símbolo. Claro. Y ahí estaba papá.
Sí, le dan la salva y creo que el cañonero le hizo... Sí, fue algo emotivo. Lamentablemente no existía había celular y compañía para las filmar fotos. eso, Y papá era una persona, no preparó nada. La primera orden cuando entró Perón fue ninguna foto, nada de foto en el barco, ¿verdad? Y es más, días antes, 4 o 5 días antes, mi casa, y eso ya lo viví yo, ¿verdad? Mi casa, frente a mi casa se llenaron de periodistas de todos los medios argentinos, paraguayos y también de otras partes del mundo para entrevistarle al comandante de la cañonera. O sea que para ellos era importante lo que a nosotros era... nunca le dimos... para él, imagínense, 20 o 30 periodistas, una cantidad inmensa, frente a mi casa. Y mi papá le hizo decir por su ayudante que le agradecía mucho, pero que él no iba a dar declaración. ¿Qué año aproximadamente estás hablando de ese tema, Eduardo? Y fue cuando ¿De qué? vino, antes, o sea, ¿verdad? 70, Antes de venir ya como... 74 más o menos. 74, antes de venir Fue- ya siendo como Nosotros somos presidente. 73, 74, sí, yo estaba... Perón fallece el 1 de julio del 74 Así mismo. y estuvo en Paraguay, ¿cuánto? ¿Un mes o 2 meses antes? Un mes. Un Los mes, colegios un ya mes. era. Sí, ya estaba En muy, junio, sí, en muy junio, afectado por... según tengo entendido, en junio, en los 1 de primeros días julio. Y otra anécdota, digamos, que también me tocó vivir fue la de la tripulación que quería reunirse con él, ¿verdad? Sobre todo la parte de la tropa, los marineros, ¿verdad? Que querían reunirse con... Tu papá. No, Con Perón, con Perón. Perón. Y le pidieron a papá que pida una entrevista. Y así lo hizo, pero ya ahí López Rega era. López Rega, que era su brazo, López Rega le brazo dijo derecho. que ya no estaba en condiciones físicas para recibirlo, lo cual fue una desilusión tan grande para los marineros, ¿verdad? Porque Perón falleció unos meses después de haber venido acá. Un par de Sí, meses. un mes. 1 o 2 meses después, no, ya No, falleció. Un mes. Ya estaba mal del Ya corazón. estaba enfermo. Y lógicamente yo entiendo que no les recibió por eso, porque realmente le guardaba un gran aprecio, a todos le hizo una nota. A tu papá le escribió una carta muy especial. Sí, también. sí, antes de venir. Que también está publicada en ese libro. Iba a traer, pero no, me olvidé realmente, me olvidé. La carta en donde él le recuerda los momentos vividos, le felicita a papá porque en ese entonces era comandante del Cuerpo de Defensa Fluvial, ¿verdad? Y le dice que los hombres valientes son premiados por sus servicios a la patria, ¿verdad? Y que le felicita por el cargo que está ocupando y que muy pronto le va a dar personalmente un abrazo y recordaremos los días de nuestras pellejerías, le llaman los cadetes navales, por lo visto, ¿verdad? Los días duros que le tocó vivir, ¿verdad? Conste que Perón le dice, "Pues usted es muy joven para cuidarme", le dijo. Cuando, Sí. así le dijo. 3 veces le preguntó, pero usted va a poder sobrellevar, al llegar, ¿verdad? Sí. Usted es muy joven, bueno, lógicamente, y le vuelve a preguntar, pero ¿está seguro que va a poder sobrellevar la situación? Manejarla. Sí, mi general, no se preocupe, lo vamos a defender. Qué linda historia tenemos. Realmente, Sí, Mario y Eduardo, le especialmente- estamos agradecidos por una historia muy A hermosa un que, líder digamos, así, ¿verdad? que en un momento dado tuvo mucha tensión, ¿verdad? Pudo haber sido motivo de conflicto entre dos países Entre y dos más países, porque Brasil también estaba ahí al acecho, ¿verdad? También. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, porque si es que no corto enseguida el programa, voy a tener que pedir asilo porque me van a sacar acá. Y eso va a ser para otro programa. Para otro programa. Muy agradecido por la presencia de ustedes esta noche. No, a usted el agradecimiento por recordarle a nuestros padres. E igualmente a ustedes, muchas gracias por su atención. Será hasta el próximo programa. Hasta la próxima.